Cuando viajas a Haití te topas con el país más pobre de América Latina. Y América Latina no es precisamente un paraíso en la tierra. Pero créeme que la comparación duele. 45% de la población es indigente. La inseguridad es galopante. De hecho, entre 2018 y 2022 se triplicó la cantidad de gente que pierde su vida a manos de otros. Enfermedades como la difteria, la tuberculosis, el tifus, la malaria, prácticamente erradicadas de la mayor parte del planeta, en Haití se ensañan, especialmente con los más débiles, ancianos y niños. Todo esto remite a aquella frase de la Divina Comedia donde el Dante sentencia: todos los que entráis aquí, dejad vuestras esperanzas en la puerta. La gran pregunta, señores, no es cuándo se jodió Haití, sino quiénes jodieron Haití. Porque no existe ningún país en Occidente que haya sido más intervenido por organismos internacionales, por fundaciones filantrópicas y por gobiernos de potencias extranjeras e incluso de países vecinos que no son potencias que Haití. Y sin embargo, Haití es al que peor le va. Y de hecho, todos los datos reflejan una situación mucho más grave hoy, en pleno 2024, que cuando comenzaron las, entre comillas, misiones humanitarias. ¿Qué significa todo esto? Que quienes quieren resolver el problema o dicen que van a resolver el problema, lucran con él. Los invito a quedarse hasta el último minuto de este documental. Primero, por humanidad. Y segundo, por su propio interés. Porque la moraleja es que en un mundo donde cada vez importa menos la libertad individual, la propiedad privada y las garantías de cada persona, no hace falta demasiado para que tu ciudad o para que tu casa termine en las mismas condiciones que las de aquel triste páramo. Comenzamos. La palabra Haití proviene del arahuaco, lengua de los nativos que habitaron la isla La Española, compartida por Haití y la actual República Dominicana, y que significa tierra de montañas. Los antiguos pobladores taínos llamaban así a la parte occidental de la isla, descubierta por Colón en 1492, de hecho allí comienza la historia de la América europeizada, y 2 siglos más tarde, en 1697, le sería arrebatada por los colonos franceses. A lo largo del siglo XVII, los galos importaron cerca de 450.000 esclavos, que pusieron a trabajar de manera impiadosa en plantaciones de café y caña de azúcar. Agotados por el esfuerzo y los brutales castigos, ninguno duraba más de 10 años desde su llegada. La esperanza de vida era mínima. Pero en 1789 estalló en París la Revolución Francesa. Invocando los gloriosos preceptos de la Ilustración liberal, un grupo de mestizos y de esclavos libertos exigieron que a ellos también se les aplique la Declaración de los Derechos del Hombre. Cito: situados en la tierra como vosotros y siendo todos hijos del mismo Padre Dios, creados con la misma apariencia, somos vuestros iguales en derecho natural. Así rezaba su manifiesto, sin duda repleto de la fuerza de la verdad. Sin embargo, los colonizadores jacobinos, que de liberales no tenían ni un pelo, argumentaron que el derecho natural no era aplicable en los territorios de ultramar y silenciaron sus proclamas con sangre y represión. Pero en 1791 fueron los propios esclavos quienes, ya fastidiados y sin ansias dialoguistas, se alzaron en armas. En cuestión de días, las plantaciones ardieron bajo el fuego revolucionario y los esclavistas declararon guerra sin cuartel contra toda la población común, ya sean insurrectos o no. La situación era tan grave que la Convención Francesa, por entonces controlada por los girondinos, envió 2 comisarios a Santo Domingo. En 1793 uno de ellos tomó una medida histórica: proclamar la abolición de la esclavitud. Permítanme enfatizar, mientras los jacobinos eran la facción más socialista de la Revolución Francesa, los girondinos la más liberal, donde también se acomodaron personajes como el héroe estadounidense Thomas Paine, de origen inglés, o el padre de la libertad de las Américas, Francisco de
Miranda. La aristocracia invasora, es decir, los haitianos francófonos europeos, estaban completamente atónitos. Se sentían traicionados. En un último acto de desesperación, rogaron ayuda a los británicos y a los españoles de colonias cercanas, pero el líder de los rebeldes, Toussaint Louverture, aplastó rápidamente al ejército godo y al cabo de 4 años sacó hasta el último invasor de la isla. Para entonces, un nuevo líder había emergido en Francia, Napoleón Bonaparte. Dispuesto a hacer las paces con el establishment del antiguo régimen, en 1802 Napoleón envió al general Leclerc a Haití con la misión de eliminar a todos los rebeldes y reinstaurar la esclavitud. Solo al pisar la isla, el general Leclerc murió de fiebre amarilla y los más de 35.000 soldados de la Grande Armée fueron derrotados por quienes no estaban dispuestos a entregar de nuevo su autonomía. El 1 de enero de 1804 se declaró la independencia de la isla, bautizada con el nombre original de los indios caribeños, Haití. Era la primera nación independiente de América Latina y la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Este recuerdo glorioso se parece muy poco a las ruinas que hoy conocemos, subyugadas por el hambre, la violencia y las catástrofes naturales. ¿Qué pasó?, se preguntarán. Bueno, la respuesta es simple. Haití es lo que es por una conjugación de la brutalidad de oportunistas locales con la más sucia venganza de las potencias resentidas. Un pueblo al que nunca le perdonaron haber reclamado el valor más sagrado de nuestra especie, la libertad. Luego de su independencia, advino un gobierno tiránico que quería imponer una nueva forma de supremacía racial totalmente repudiable, exactamente inversa a la pasada. De repente habían expulsado absolutamente a todos los profesionales, a todos los comerciantes, a todos aquellos que sabían realizar algún oficio de cuello blanco, por más que nunca se hubieran involucrado con la trata de personas. Así comenzarían 100 años de inestabilidad política, signada por una pesada carga. Debían pagarle una indemnización onerosa a Francia tras firmar un tratado en debilidad en 1825. ¿Por qué? Bueno, porque el naciente país se había comprometido a compensar a los terratenientes franceses por sus propiedades perdidas. Y no hablamos solo de tierra, sino también de esclavos. La cuenta era de 150 millones de francos de la época, unos 22.000 millones de dólares de la actualidad, lo que a su vez incluía un arancel de 50% de reducción a las importaciones francesas. Si el gobierno haitiano no firmaba el contrato, el país no solo seguiría aislado diplomáticamente, sino que sería permanentemente bloqueado por una flotilla de buques de guerra franceses que ya se encontraba en la costa en aquel momento. Un chantaje en toda regla. La isla así quedó condenada al ostracismo. Debió endeudarse con bancos estadounidenses que, presurosos, avanzaron sobre su oportunidad a tasas de interés exorbitantes. También la casa alemana de los Rothschild hizo lo suyo y se encargó de gerenciar el presupuesto nacional que era consumido casi íntegramente por estos reembolsos. El siglo XX le deparó nuevas desgracias a la isla, como la ocupación militar de Estados Unidos, que invadió el país y lo dominó con puño de hierro entre 1915 y 1934. También sufrieron una masacre instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo, que se cobraría la vida de 30.000 haitianos. Y la desdicha, señores, no se detuvo. Entre 1957 y 1986, Duvalier François y su hijo Jean-Claude, apodados Papá Doc y Baby Doc, sembraron el terror entre los isleños con su temible fuerza de choque paramilitar, los Tonton Macoute. Durante 30 años, estos bandidos secuestraron, torturaron y desaparecieron a más de 60.000 inocentes. Los salarios bajos del dictador eran compensados con el permiso de vivir del robo sistemático y la extorsión masiva a sus víctimas. Finalmente, los militares derrotaron a su heredero, Baby Doc. En 1990, y por primera vez en 2 largos siglos, Haití celebró elecciones democráticas. Increíble, ¿no? El vencedor fue un carismático sacerdote católico. Sí, tal como lo oyeron, el padre Jean-Bertrand Aristide, también apodado como el padre de las villas miseria. Hijo de una familia campesina, Aristide tenía como Biblia la teología de la liberación, la desviación marxista del mensaje cristiano que vehiculizaron los jesuitas con activo financiamiento de la KGB soviética durante los años 60, 70 y 80. La congregación salesiana lo había expulsado por incitación al odio, la violencia y la exaltación de la lucha de clases, al tiempo que la izquierda lo bautizó como el salvador de los humildes. Aristide era sumamente popular,
pero no así entre los cabecillas del ejército. Al año de asumir fue derrocado por una junta militar liderada por Raúl Cedras, quien ejerció el poder hasta 1994. Los uniformados llevaron a cabo cientos de detenciones, apremios, tormentos y ejecuciones extrajudiciales que se extendían por toda la oposición, dejando un saldo de más de 4.000 muertos. Mientras tanto, Aristide huyó a Washington. Allí se involucró, escuchen bien, en el Partido Demócrata y particularmente con un matrimonio que dará mucho que hablar en esta historia. Apoyado por la jesuítica Universidad de Georgetown, tuvo la oportunidad de conocer a uno de sus egresados más ilustres, un tal William Bill Clinton, que junto con su esposa Hillary escribiría, por supuesto con más sangre inocente, los capítulos que vienen hasta la actualidad. Los Clinton tenían una fascinación, una debilidad por la isla, desde que viajaron allí en su luna de miel de 1975. Cito: "Hemos tenido una profunda conexión con Haití desde entonces. Podríamos decir que es un romance adolescente", palabras literales de Hillary. Una conexión asesina, podríamos agregar, pues su intervención llevó a la más absoluta miseria al grueso de la sociedad y hoy ambos, Bill y Hillary, son considerados personas non gratas en cualquier parte del país. Pero bueno, volvamos a Aristide. En Washington, D.C., el sacerdote comunista aprendió los manejos del establishment americano. Clinton lo reconoció como presidente legítimo en el exilio, y Aristide emprendió una costosa campaña de lobby para imponer un embargo devastador a su nación, que castigaba a los privados y no a la dictadura. Por supuesto, terminó liquidando a los más pobres, vaya salvador de ellos. Mientras tanto, vivía una vida de lujo en el campus de la universidad, en un apartamento exclusivo, con fondos federales que Clinton liberaba para él y que luego nutrió con un jugoso botín: las cuentas bancarias en Estados Unidos embargadas de las compañías de telecomunicaciones y aerolíneas de Haití. Luego de 3 años, Aristide, que vivía como un magnate, persuadió al Pentágono de provocar una intervención militar que lo regrese al poder. La resolución fue aprobada por la ONU en julio de 1994 bajo el activo patrocinio de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y futura secretaria de Estado Madeleine Albright, aprendiz de quien fuera el más siniestro e influyente hombre del siglo XX, Henry Kissinger. Les recomendamos nuestro documental viral al respecto, estará al final de este. 2 meses más tarde, 20.000 tropas de Estados Unidos, Polonia y Argentina, cortesía de Carlos Menem, invadieron la isla en una operación llamada Uphold Democracy, es decir, restaurar la democracia. Bueno, la democracia se reinstauró, pero el terror no se fue. Por el contrario, con un aura de frialdad autoritaria, El Salvador de los pobres se aplicó las recetas del consenso de Washington e instaló un sistema represivo similar al que había depuesto. Sus milicias, formadas en las villas miserias y llamadas quimeras, recibían armas y dinero del Palacio Presidencial. El caso más grotesco fue el asesinato del periodista Jean Dominique, abatido en su propia radio, la Haití Inter. Dominique había defendido a Aristide durante el exilio, pero horrorizado con el régimen que instauró a su regreso, comenzó a denunciarlo abiertamente. De hecho, lo acusó y con pruebas de haber descuartizado personalmente a la hija de 17 años de un supuesto delator. Durante la investigación del crimen, 2 testigos materiales fueron asesinados. Hasta la fecha nadie ha sido condenado, pero en 2014 el juez Ibikil Dabresil involucró al menos a 14 colaboradores directos de Aristide. Muerte, represión, incompetencia y culto a la personalidad. Estas palabras resumen el gobierno de la teología de la liberación. Muy parecido con lo que pasó en Cuba con los Castro, 2 alumnos de colegios jesuitas, o en Nicaragua con Ortega, video muy recomendado también donde glosamos la historia del sandinismo. Es el más visto de YouTube en español. Sin embargo, la ONU y la administración Clinton miraban para otro lado. ¿Qué lado? Bueno, business are business, pues Aristide brindó generosas concesiones a sus aliados de la Casa Blanca. Por ejemplo, el monopolio de telecomunicaciones estatal fue entregado directamente a la compañía Fusion, dirigida por los demócratas Joseph Kennedy
II, Mac McLarty, mano derecha de Clinton bajo su presidencia, y Marvin Rosen, expresidente de finanzas del Comité Nacional Demócrata. Asimismo, Haití realizaría una generosa donación para constituir el Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, comandado por Madeleine Albright, quien por aquellos años se jactaba en televisión de haber matado de hambre a 2 millones de iraquíes, incluyendo 1 millón de niños, con sanciones comerciales que estaban apuntadas a derrocar a Saddam Hussein. No derrocaron a Saddam Hussein, pero ella quedó de todas maneras muy satisfecha con los resultados. Más adelante, personajes como la ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich, el candidato presidencial peronista Sergio Massa o el presidente de España Pedro Sánchez exhibirían orgullosos su pertenencia a este organismo, financiado con las pocas monedas que lograron quitarle a los cadavéricos habitantes de la Española. En 1995, Clinton le pidió a Aristide, a través del FMI, que abra el comercio de arroz, bajando las tasas aduaneras del 50 al 3%. Así, miles de agricultores empobrecidos perdieron su tierra y huyeron a Puerto Príncipe en busca de otros empleos, ya que no podían competir con los productos americanos, principalmente del agrícola estado de Arkansas, que Clinton gobernó, donde de hecho nació, y donde él mismo y sus compinches tenían enormes pools de siembra. ¿De qué? De arroz. Ustedes dirán, bueno, son las leyes del mercado, los campesinos norteamericanos eran más competitivos. Definitivamente no. Se equivocan. La verdad es que Clinton subsidió con cientos de millones de dólares a los agricultores, especialmente a los arroceros, pues su propia familia lo era, generando ridículos excedentes para hacer dumping y aplastar de manera artificial, como si se tratase de una ingeniería, a los productores de Haití. Ya para entonces se hacía patente su obsesión por vaciar a la isla. ¿Con qué fin? Ya lo veremos. El arroz era el alimento básico para los haitianos y el de mayor y más fácil producción. La activista Ninaj Raoul denunció que desde la llegada del arroz de Arkansas comenzaron a aparecer epidemias de diabetes y cánceres no registrados previamente en la isla. Un reciente informe de la Universidad de Michigan lo confirma. En concreto, el arroz exportado a Haití contiene niveles nocivos de arsénico y cadmio, metales pesados. Pueden aumentar drásticamente el riesgo de estas afecciones y que jamás hubiera podido comercializarse en los Estados Unidos. El propio Clinton asumió el desastre con cinismo varios años después. No funcionó. Puede haber sido bueno para algunos de mis agricultores en Arkansas, pero no funcionó para los haitianos. Fue un error, yo lo hice. Tengo que vivir todos los días con la culpa de que Haití no pueda alimentar a su pueblo. Fue un resultado de algo que hice yo, nadie más que yo. Bueno, las disculpas de Bill, recordarán. Entre 1996 y el 2000, Aristide dejó la presidencia a manos de René Préval, que siguió ejerciendo el poder desde las sombras, pero siempre bajo las directrices de Washington. Cuando retomó el poder ya en el nuevo milenio, la gente comenzó a cansarse. La inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria agitaban las humildes vidas de los haitianos. Las mismas bandas que hoy tomaron el control de Haití se profesionalizaron en aquellos días como paramilitares con la meta de derrocar a Aristide y a su grupo. El presidente se defendió dando mejores armas a sus seguidores, pero algunas de las bandas se volvieron contra él por el asesinato de Amiot Metayer, jefe del, escuchen esto, ejército caníbal, una mafia que tenía su base en la ciudad de Gonaives y guarnecía a estas pandillas. Cuando alguien les debía dinero o se enemistaba con ellos, optaban por devorárselo. Para el año 2004, George Bush le picó el boleto a Aristide. Tropas americanas y francesas invadieron la isla otra vez con la excusa de proteger los derechos humanos. ¡Otra vez! Para impedir la migración de balseros haitianos a las costas de Miami, dispararon sin ton ni son contra miles de civiles desesperados y luego culparon a los seguidores de Aristide, de manera completamente falsa. El sucesor del primer ministro fue Gerard Latortue, un haitiano que residía en Florida con negocios millonarios. Pero las cosas no eran tan fáciles para Washington, que afrontaba las horas más críticas de la invasión genocida a Irak. No podían desviar tropas de aquel objetivo central, pero tampoco querían perder su influencia en el Caribe, la piscina del patio de atrás. En otras palabras, necesitaban un aliado, alguien que hiciera el trabajo sucio por ellos. Y el elegido fue ni más ni menos que un tal Lula da Silva, presidente socialista de Brasil. Lula había llegado en la presidencia de 2013
2023 haciendo campaña contra el Foro Económico Mundial, tanto que 2 años atrás había sido determinante para la creación del Foro Social Mundial conocido como el Foro Anti-Davos. Pero una cosa es la campaña y otra es el poder real. Lo cierto es que Lula formó parte del Pacto de Princeton, video muy recomendado donde hablamos del tema, donde los Rockefeller coordinaron la transición de las dictaduras militares latinoamericanas a los gobiernos centristas y socialdemócratas de las 2 décadas posteriores. A días de asumir, el jefe del PT, muy obediente, viajó a Davos con Klaus Schwab a besarle el anillo y pedirle disculpas por las ofensas pretéritas, y se candidateó para ser, en sus propias palabras, uno de los líderes visibles del nuevo orden económico mundial. Lula supo leer a tiempo las pretensiones de la élite globalista, que buscaba quitarle la hegemonía central a los Estados Unidos y edificar un gobierno global dividido en grandes regiones y controlado por una tecnocracia transversal. El propio George Soros dijo estar impresionado con el nuevo mandatario, a quien había criticado en 2002, y le advirtió al FMI que bajo ningún término debían retirarle el apoyo al brasileño. Gracias a la insistencia de Lula, un mes después de la invasión norteamericana, se fundó la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, MINUSTAH, por sus siglas en francés. Estaba conformada principalmente por batallones de Argentina, Chile, Uruguay y España, comandados por el ejército de Brasil. Realmente un prototipo de imperio latinoamericano, cosa insólita, pero real. Las tropas de MINUSTAH actuaron como verdaderos gendarmes del tío Sam, tercerizando el trabajo sucio y sembrando el horror en cada calle y en cada hogar de Haití. Y la presencia de Naciones Unidas y la presencia de la MINUSTAH y de nuestra gente va a ser una presencia que va a estar aquí hasta que sea necesario. Y la necesidad está vinculada a crear las estructuras democráticas más profundas que permitan de que este país tenga un mayor desarrollo desde el punto de vista político y a partir de eso de lo económico. Va a ser una presencia que va a estar aquí hasta que sea necesario. Se registraron ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza y una ola de abusos carnales contra mujeres haitianas. Una investigación encabezada por Sabina Lee y Susan Bartels concluyó que durante las misiones de paz fueron concebidos 265 niños productos de violaciones de soldados a mujeres que llegaban incluso a tener apenas 11 años de edad y que fueron manipuladas a cambio de paquetes de fideos matarazo. Los niños nacidos de esta perversidad son conocidos como los Petit MINUSTAH o los bebés cascos azules. Yendo de mal en peor, la isla fue azotada por huracanes y tormentas tropicales y eso les trajo la reaparición del peor de todos los virus, los Clinton. Al abandonar la Casa Blanca, el matrimonio se había apoyado en la Clinton Global Initiative para convertir a Haití en un atractivo destino para las corporaciones multinacionales. Combinando ayuda exterior con diplomacia, consiguieron financiamiento en exceso para construir fábricas ecológicas, carreteras e infraestructuras. Pero todo esto terminó pagándose con lo extirpado a los sufridos contribuyentes haitianos, y el grueso de las donaciones se fueron, por supuesto, al matrimonio de oro. En 2009, bajo el control de la MINUSTAH, Clinton viajó a la isla con el titular de las Naciones Unidas, por entonces Ban Ki-moon, aquí sonriendo en una foto con George Soros, para respaldar un plan de desarrollo sostenible. Desde entonces fue designado enviado especial de la ONU en Haití. Bill Clinton, tomen nota. El mismo que acababa de admitir que mató de hambre a la mitad de la población. El objetivo oficial era reconstruir la isla después de las trágicas tormentas. Y para suerte de Clinton y no de sus víctimas, llegó otro desastre de proporciones bíblicas. El 12 de enero de 2010, un sismo devastador dejó más de 220.000 fallecidos y 1,5 millones de damnificados. El país quedó reducido a cenizas. Cientos de miles de viviendas fueron destruidas. Se incendió la infraestructura eléctrica. Edificios gubernamentales e iglesias desaparecieron del mapa. ¿Es que algo peor podía pasarle a esta pobre gente? Bueno, en el mes de octubre una estación de la ONU contaminó con desechos el Artibonite, principal río de la Española, provocando un brote de, escuchen bien, cólera, de cólera. El cólera se cobró 10.000 vidas adicionales y afectó a otras 600.000. Al principio la ONU, los mismos muchachos que nos decían cómo vivir en 2020 y 2021, intentó ocultar el origen del brote de cólera, incluso manipulando las investigaciones científicas. Pero en 2016 se vieron obligados a admitir la verdad por los estudios de expertos investigadores. Sí, Haití es una tierra
estaba tomada por el diablo. Diablo que a veces se presentaba de traje y corbata y hablando un perfecto inglés. A pocos días de la catástrofe, Barack Obama pidió a sus predecesores, Bill Clinton y George Bush, es decir, los dos invasores previos, que ayudaran en las labores de rescate. Así nació, y esto ya supera la ficción, el Fondo Clinton Bush Haití, una organización caritativa cuya utilidad y transparencia sigue siendo una incógnita total. Sin embargo, su visita a la isla dejó una imagen para la historia, cuando Bush se limpió la mano sobre la camisa de Clinton después de saludar a un haitiano. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Y por supuesto me refiero a Bush. Por entonces, Bill era toda una celebridad. El secretario general de la ONU le ofreció hacerse cargo completamente de los proyectos haitianos, algo que aceptó exultante. Su primera medida fue viajar al foro de Davos e instar a las grandes empresas a aprovechar la catástrofe para hacer negocios. Hillary, por su parte, supervisó como secretaria de Estado de Obama 4.400 millones de dólares que el Congreso destinó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, que venía de financiar la castración química involuntaria de más de 300.000 mujeres campesinas bajo la dictadura de Fujimori en Perú. El proyecto en Haití prometía la construcción de un parque industrial de 300 millones de dólares y 600 acres de extensión llamado Caracol, una central eléctrica y un nuevo puerto, ya que el viejo había sido devastado por el terremoto. El sitio obvio para realizar las obras era la capital, Puerto Príncipe, donde miles de desplazados constituían una fuerza de trabajo abundante y desesperada. No obstante, USAID anunció que el parque y el puerto se harían en la costa norte del país, a 8 horas en coche de la zona más perjudicada. La decisión, por supuesto, no fue tomada por el Parlamento haitiano, sino por el auténtico gobierno, la Comisión Provisional de Recuperación de Haití de la ONU, liderada por Clinton. Al mismo tiempo, fue elegido como embajador cultural del proyecto un ex músico llamado Michael Martelly, amigo personal de Bill, que obedecía letra por letra tanto al exmandatario como a USAID. En 2012, Hillary viajó personalmente a la isla para inaugurar el Parque Caracol, prometiendo que las industrias llevarían a Haití a la independencia económica. Sin embargo, solo se habían creado 1.500 de los 65.000 puestos de trabajo prometidos y los trabajadores se quejaban de cómo eran explotados por sueldos miserables. Según la ONG Action Aid, el terreno había sido previamente adquirido por Martelly, que ganó al menos 31 millones de dólares por especulación inmobiliaria. 366 familias campesinas fueron desalojadas de su propiedad privada para la adjudicación y nunca recibieron compensación alguna. Para el 2017, Caracol todavía empleaba solamente a 13.000 personas, produciendo ropa para minoristas como Old Navy, Walmart y Target, todas empresas financistas de los Clinton. Que todas las promesas terminaran en la nada ya era moneda corriente. En 2013, Bill presidió una conferencia para que firmas constructoras de todo el planeta presentaran diseños de viviendas prefabricadas para los cientos de miles de desplazados. No obstante, las obras acabaron siendo no para haitianos pobres, sino para socios extranjeros. Fue el caso de un nuevo hotel Marriott en Puerto Príncipe, sufragado por el grupo de Carlos Slim, magnate mexicano íntimo amigo de los Clinton, aquí sonriendo en la foto, los dos. La fundación de Bill negoció el acuerdo y personalmente él mismo inauguró el edificio. No fue sorpresa de nadie que también el proyecto del puerto naufragase. Para 2013, USAID se había resignado a desechar su plan original y destinar los 72 millones de dólares de presupuesto en expandir y modernizar un pequeño y deteriorado puerto ubicado en Cabo Haitiano. 2 años antes, un estudio del Departamento de Estado concluyó que era la peor de todas las ideas, pues no había suficiente tierra para aumentar la estructura. Dicho y hecho, en 2018 un estudio de viabilidad de USAID encontró que el proyecto era inviable cuando ya estaba a un 25% de ejecutado, abandonando por completo las obras. Los funcionarios estadounidenses ni siquiera se molestaron en contarle a Haití la noticia y los haitianos siguieron esperando durante muchísimo tiempo lo prometido hasta darse cuenta de la estafa. Y el resultado final es grotesco. De los 72 millones de dólares recibidos, solo se invirtieron 750 en 2
postes de electricidad a los que ni siquiera se les agregaron cables. ¿Qué pasó con el resto del dinero? Solo Clinton lo sabe. Lo cierto es que podría haberse gastado en revitalizar al sector agrícola, que él mismo destruyó, o en proveer de inodoros, alcantarillado y plantas de aguas potable a un país asediado por el cólera por culpa de la ONU. En total, USAID había gastado 2.300 millones de dólares robados a los contribuyentes norteamericanos. Menos del 3% llegó a organizaciones o empresas locales y el 55% fue a parar a compañías estadounidenses ubicadas en el DC y sus alrededores. Lo demás a la sombra de los hondos bolsillos del amigo de Jeffrey. En 2018, fiscales y agentes del FBI investigaron a la Fundación Clinton por sospechas de corrupción. En concreto, se sospecha que los donantes para la causa haitiana recibieron favores cuando Hillary estuvo al frente del Departamento de Estado. Pero como todo lo relacionado al matrimonio más poderoso de los Estados Unidos, la verdad nunca se certificó en tribunales. Y escucha bien, oponerte a los intereses de Clinton en Haití puede salir carísimo. Y vaya que lo sabe Klaus Eberwein. Escuchen este artículo de Mamela Fialo Flor, publicado en junio de 2020 en el portal Pan Post. Aparece muerto funcionario haitiano que expuso irregularidades de la Fundación Clinton. Ayer Haití amaneció con sus banderas a media asta, pues estaba previsto que el exfuncionario haitiano Klaus Eberwein se presente ante la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado de este país para declarar con la Fundación Clinton por la supuesta apropiación de donaciones internacionales. Pero no pudo ni podrá, ya que hoy se cumple una semana sin respuestas desde que apareció su cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza en un motel de Miami. La controversia surge debido a que Eberwein iba a declarar contra la ex primera dama y ex candidata presidencial Hillary Rodham Clinton. Mencionó de entrada el apellido de soltera, ya que tanto la familia Clinton como la familia Rodham tienen vínculos en Haití. A través de la Fundación Clinton se recaudaron miles de millones de dólares para ayuda humanitaria a la isla caribeña. Lo que el fallecido sostenía es que la ayuda no llegaba a destino. Por el momento se habla de, entre comillas, suicidio, nunca esclarecido. Sin embargo, surgen inquietudes, ya que no es la primera vez que un denunciante de las irregularidades de los Clinton aparece sin vida. De hecho, sus mayores críticos aducen que ya superan los 100. Los 100. Durante las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, tanto la embajada de Haití como la torre de Trump se colmaron de haitianos que protestaban contra la corrupción del clan Clinton, invitando a los votantes de Estados Unidos a reconsiderar su elección, exponiendo el daño causado por los Clinton a Haití, pues no se limita únicamente a Hillary. Según el artículo titulado El rey y la reina de Haití, publicado en la revista Político, no existe un país que ilustre con mayor claridad el nexo entre el Departamento de Estado de Hillary Clinton y la fundación de su marido que el vecino más pobre de Estados Unidos, Haití. Pero el activista haitiano-americano Joseph Matthew, entrevistado en medio de una protesta por la plataforma independiente We Are Change, sostiene que Haití no es un país pobre, sino un país empobrecido. Y esta es la clave de nuestro documental. Declara que tiene reservas de petróleo equiparables a las de Venezuela, arroz para alimentar a toda su gente y oro. Por eso aclara que uno de los hermanos de Hillary, Tony Rodham, está a cargo de una de las mayores minas de oro de la isla y posee un contrato por 26 años. También vincula al hermano a la importación de arroz desde su estado natal hasta allí. En su defensa, Rodham dijo para el periódico The Washington Post: "Soy una persona muy exitosa por mérito propio. Recaudo dinero para mucha gente. Eso es lo que hago básicamente". Lo dijo en respuesta a acusaciones de nepotismo, pues se le otorgó la concesión de la mayor reserva de oro nacional. Como si no fuera ya suficiente con todo lo expuesto en este documental, el matrimonio Clinton instaló casas rodantes tóxicas que iban a ser viviendas y salones de clases temporales. Se trataba de casas móviles metálicas plagadas de moho y emisiones de formaldehído que pueden producir cáncer. El formaldehído, además, es un gas incoloro e inflamable a temperatura ambiente. La Fundación Clinton declaró que enviaría a un equipo de especialistas para arreglar el asunto. De milagro, y gracias a los denunciantes, no hubo que lamentar una catástrofe todavía mayor.
Mientras tanto, Haití luchaba sus propias batallas. En 2015 tuvieron lugar nuevas elecciones. El vencedor fue el candidato de Martelly, un joven empresario llamado Juvenel Moïse, pero la oposición en el Parlamento alegó fraude electoral, motivo suficiente para detonar nuevas protestas y disturbios en las calles. Ante la presión, Martelly cedió el poder a un presidente interino y el país atravesó un 2016 de severa crisis institucional. Para rematar, en octubre de ese año el huracán Matthew apaleó a Haití y dejó más de 400 muertos. Tras un año de postergaciones, un nuevo proceso electoral dio por vencedor otra vez a Juvenel Moïse, quien asumió la presidencia el 7 de febrero del 2017. El sentido común indicaba que Moïse seguiría la línea clintoniana de sus antecesores. Sin embargo, el humor social había cambiado. El pueblo estaba cansado de todo, de las desgracias naturales, de las estafas de los Clinton, del yugo implacable de la ONU que seguía oprimiendo y oprimiendo a sus ciudadanos sin piedad. La historia de Johnny Jean había conmocionado al mundo, dejando a los cascos azules en el ojo de la tormenta. El 20 de julio del año 2012, el adolescente haitiano Johnny Jean fue llevado al interior de una base de la ONU, donde soldados uruguayos profanaron la soberanía sobre su cuerpo mientras filmaban el crimen morboso y se burlaban de él. Según sus amigos, Johnny solía pasar tiempo frente a la puerta de una base de la ONU, bromeando con las fuerzas de paz. Siempre estaba hablando con ellos, se llevaban bien, recuerda Fridolin Cazador, de 20 años, vecino del enclave. El video fue descubierto de casualidad pocos días después, cuando un soldado uruguayo llamado Leo les hizo escuchar música de su país a otros dos jóvenes haitianos, Vejens Biod, primo de Johnny, y Jean-Michel de Bell. Las canciones de La Vela Puerca y No Te Va a Gustar agradaron tanto a los muchachos que pidieron a Leo su celular para copiarlas en MP3, pero el oficial olvidó eliminar el video del crimen. Cuando Vejens oprimió play, quedó sorprendido. «Hey, mira esto, mira, es mi primo Johnny». La imagen mostraba a uno de los soldados de pie y sin camiseta, que entre las piernas del joven simulaba un acto sexual, mientras sus compañeros le gritaban «¡Pará, flaco, pará!». El efectivo se hizo para atrás, no sin antes golpear el trasero del joven. Luego había otro video más incriminatorio. El joven aparecía ya sin pantalones, desesperado, boca abajo, sobre un colchón. Todo esto lo estamos contando de la manera más sobria posible y bajo los más estrictos parámetros de información periodística, educativa y documental. Mientras lo sujetaban dos marinos y un tercero desnudo se le acercaba por detrás. Lo que ocurrió después no fue filmado, pero estaba claro. La experiencia había devastado a Johnny, que se tiró en su cama por más de 2 semanas sin comer ni interactuar con nadie. Su madre pensó que era víctima de alguna enfermedad tropical o que se encontraba deprimido por cuestiones relativas a su edad. Pero cuando el video empezó a circular por el pueblo, alguien pasó por su casa y le mostró la humillante verdad. ¿Pueden imaginar el dolor de la familia ante semejante calamidad? Y no fueron soldados estadounidenses, rusos ni musulmanes. No, fueron tropas latinoamericanas enviadas allí por los supuestos gobiernos solidarios de la patria grande. Un mes después del ataque, el doctor Clifford Gutiérrez examinó al joven y concluyó que la violación era evidente. Pero la ONU descartó esa hipótesis, cubriendo cobardemente a sus salvajes soldados. Finalmente, el presidente uruguayo José Mujica, y realmente les debemos un documental sobre Mujica, se disculpó por el incidente y los 4 militares fueron condenados a 3 años de cárcel. El caso de Johnny no era una excepción. Un informe de la ONU en 2015 demostró que los cascos azules tenían como práctica común el intercambio de ayuda humanitaria por sexo en Haití y también en Liberia. Aunque con un cinismo diabólico, los diplomáticos globalistas llamaron a esta escalada de terror daño colateral. Según cables publicados por Wikileaks, funcionarios norteamericanos consideraron a MINUSTAH como una herramienta indispensable en la realización de intereses políticos estadounidenses en Haití. Igual de vital fue para el proyecto socialista de Lula da Silva. Varios oficiales brasileños ganaron notoriedad y hasta medallas por su desempeño en la isla. Aquel lavado de imagen también sirvió para aumentar la cantidad de tropas y emplearlas para asuntos internos como las favelas de Río de Janeiro, donde las matanzas se justificaron con el entrenamiento recibido en los barrios populares de Haití. En 2017, y luego de 3
13 largos años, la ONU indicó a la MINUSTAH que debía abandonar la isla, pero en la práctica nunca se fueron del todo. Sandra Honoré, la entonces jefe de MINUSTAH, advirtió que una pequeña fuerza de acompañamiento de la ONU se quedaría en Haití para vigilar que se mantuviera el Estado de Derecho. Es decir, para preservar el statu quo. Y justo entonces apareció un filántropo con gafas muy interesado en hacer de las suyas. En este caso, utilizar a los ciudadanos haitianos como cobayos de laboratorio, en su generosa misión de salvar al mundo, sin que se lo pidan. Me refiero, por supuesto, a Bill Gates. A finales de 2018, el brote de cólera había sido finalmente aplacado. Las enérgicas medidas de contención aplicadas desde 2016, lo que incluyó la depuración masiva del agua en la zona afectada, habían reducido este mal hasta convertirlo en residual. Aquel fue el momento elegido por la Fundación Bill y Melinda Gates para donar $10 millones y organizar una campaña masiva en favor de lo que ustedes ya saben. Llevaban años preparando el proyecto. En 2010 habían establecido la empresa EU Biologics, que comenzó a acumular las primeras fórmulas de este brebaje en Corea del Sur. En 2016 se entregó 1 millón de productos y fueron entregados casa por casa, llevando como custodias a los cascos azules de la ONU. Así que más te vale que cedas, o de lo contrario puedes terminar como Johnny. Pese a estos antecedentes, no era suficiente para garantizar el negocio de Gates y destinó esos 10 millones del 2018 específicamente a la obligatoriedad de ello, mientras avanzaba con empresas como Coca-Cola FEMSA, de la cual es un importante accionista, en la producción de alimentos de Haití, por supuesto siguiendo la línea inaugurada por Clinton. ¡Qué casualidad! Pese o gracias a todos sus esfuerzos, en 2022 se repitió la situación trágica en Haití y en el ínterin, Juvenel Moisí terminó siendo víctima de su propio servilismo, porque este joven no dejó de traerles dolores de cabeza a sus patrocinadores norteamericanos. Para mayo del 2019, tras menos de 2 años de gobierno, la Corte Superior de Cuentas reveló actos de corrupción masiva en el manejo de los fondos de Petrocaribe, un programa de asistencia creado en 2005 por el dictador venezolano Hugo Chávez para ofrecer petróleo barato a los países del Caribe en la medida que se sometan a ciertos de sus caprichos. Según la agencia EFE, la investigación desveló que la compañía Agritans, propiedad personal del presidente Moisí, recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos que quedaron inconclusos. Cuando se conoció la noticia, el cineasta Gilbert Mirambú Jr. lanzó un desafío por las redes sociales, subiendo una foto con los ojos vendados y sosteniendo un cartel con el hashtag Petrocaribe Challenge. La iniciativa se popularizó entre los jóvenes y acabó como una masiva protesta en las calles. Los manifestantes montaron barricadas con neumáticos en llamas, bloquearon carreteras y provocaron el cierre de escuelas para protegerse de una represión salvaje. El gobierno nunca difundió un balance oficial de víctimas, pero distintas organizaciones sociales denunciaron que en la represión al menos 7 personas fenecieron. De todos modos, cabe destacar la hipocresía de los medios, que con el dinero dilapidado de los taxpayers del tío Sam no hicieron ningún berrinche. Las intenciones de derrocarlo ya eran evidentes. A principios de 2021, el Poder Judicial de Haití emitió una resolución asegurando que el periodo presidencial había culminado. El mandatario se negó a entregar el poder. Aseguró que su mandato comenzó en 2017, no en 2016, y que le quedaba 1 año de gobierno. Pero las protestas volvieron a apoderarse de la isla. El crimen arreciaba bajo la nueva modalidad de secuestros indiscriminados, llevados adelante por las pandillas narco que iban ganando más y más autoridad. La madrugada del 7 de julio de 2021, un escuadrón armado conformado por 28 personas ingresó a la residencia presidencial de Puerto Príncipe y acribilló a Juvenel Moisí. Esa misma mañana había mantenido una fiera discusión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por su falta de voluntad para hacer cumplir las disposiciones de las Naciones Unidas en 2020. Esas mismas que se expandieron a lo largo y lo ancho del planeta. Moisí alegaba que la población estaba demasiado enojada con la ONU, que no le haría caso y que avanzar en ese camino sería contraproducente, alertando sobre el riesgo de desborde. 9 horas más tarde, fue aniquilado en este ataque comando, del cual también resultó herida su esposa Martín, quien fue trasladada a un hospital en Miami. Las autoridades haitianas detuvieron a un total de 17 sospechosos, 15 de origen colombiano y en su mayoría exmilitares, y 2 directamente estadounidenses. Pero los sicarios eran solo la punta del iceberg. En 2023, la Fiscalía de Florida determinó que el delito fue planificado en Miami por la empresa privada de seguridad
sociedad CTU Security, la cual contrató a un grupo de mercenarios profesionales. La firma tiene su sede en el distrito Doral Beach y es dirigida por el opositor venezolano Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel Ortiz. Ya en 2018, CTU Security estuvo detrás de un intento de magnicidio fallido contra Nicolás Maduro mediante el uso de drones. En aquella ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ligó los hechos al expresidente colombiano Iván Duque, que mantenía relaciones comerciales con Intriago. Pero la historia no quedaba allí. Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Florida, los magnates de CTU Security se reunieron con agentes del FBI solo unas semanas antes del asesinato de Juvenel Moisí. El nexo común habría sido el colombiano Pretel, ex informante de la Buró Federal, que concretó una reunión entre conspiradores y policías americanos con el pretexto de entregarles información sobre el terrorismo. El caso dio otro giro inesperado hace solo un mes, cuando el juez de Haití acusó a Martín Moisí, viuda de la víctima, de complotar contra su marido. Las pruebas vendrían de una declaración que hizo Lionel Malbroom, que era secretario general en el Palacio Nacional de Haití cuando asesinaron al presidente. Según Malbroom, 2 días antes del siniestro, Martín Moisí pasó 5 horas sacando un montón de cosas del palacio, en una actitud que no respondía a la intuición o a la casualidad, sino a un conocimiento previo de lo que ocurriría. Malbroom alega también que ese mismo día ella lo llamó y se mostró profundamente molesta con el gobierno de su marido, al punto que llegó a decir: Juvenel no ha hecho nada por nosotros. El exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Félix Badillo tiene una versión parecida y considera que la ex primera dama conspiró con el entonces primer ministro Claude Joseph para destituir a Moisí, aunque fuese de manera sangrienta. El plan, alegó Badillo, era que Claude Joseph liderara el país hasta que se celebren comicios, donde Martín Moisí se presentaría como candidata. Joseph se defendió diciendo que todo era una mentira perpetrada por quien hasta hace algunas semanas era el presidente de Haití, Ariel Henry. No lograron matarnos a Martín Moisí y a mí el 7 de julio de 2021 y ahora están utilizando el sistema de justicia haitiano para promover su agenda maquiavélica, declaró en una entrevista concedida al Miami Herald. Y esto es muy importante, pues se relaciona directamente con lo que se vive en estas horas, hoy, ahora en Haití, que está teniendo lugar otro estallido que preocupa a los dominicanos y al resto de la región. En términos estrictos, Ariel Henry es el principal beneficiario del crimen. Había sido seleccionado primer ministro solo 2 días antes de la muerte de Juvenel, pero a raíz del siniestro acabó quedándose con la presidencia y allí se atornilló. Por otro lado, los registros telefónicos supuestamente muestran que recibió varias llamadas de uno de los sospechosos en las horas posteriores al delito. El sospechoso no es otro que Joseph Félix Badillo, el mismo hombre que acusa a Martín Moisí de conspirar contra su marido. Cristian Emmanuel Sanón, un médico haitiano residente en la Florida de 63 años y un activo dirigente de la campaña de Biden y Harris en Florida en 2020, habría sido el encargado de gestionar los contactos entre Henry y los mercenarios de la empresa de Miami. En fin, el caso parece una serpiente que se muerde la cola, pero una cosa está clara. Desde el asesinato de Moisí, Ariel Henry se convirtió en el dictador de hecho de Haití, tomando control del parlamento y dilatando al máximo la transición democrática. Mientras, representantes de la sociedad civil haitiana exigen a otros países que dejen de apoyarlo, pero les hacen caso omiso. Henry instauró un régimen de terror recargado, más terrorífico que los anteriores, apoyándose en las peores pandillas terroristas que hoy controlan la isla. En total son casi 200 los grupos criminales que operan en Puerto Príncipe y su región metropolitana, pero la mayoría está aglutinada bajo las 2 principales coaliciones: la Federación G9, dirigida por el temible Jimmy Cherizier, alias Barbecue, y sus eternos rivales, la Federación GPEP, liderada por Gabriel Jean-Pierre. En Cité Soleil, una comuna densamente poblada que bordea la costa, los residentes quedaron atrapados, secuestrados en las luchas intestinas de la mafia. La violencia se exacerbó por el continuo flujo de armas y municiones que vienen del estado de Florida, donde los pandilleros las adquieren legalmente y luego las trafican a escondidas en productos de consumo, equipos electrónicos, forros de ropa, comida congelada e incluso los cascos de los cargueros. Prueba de ello es el caso de Jolie Germain, el autodenominado rey de una pandilla que unas semanas atrás se declaró culpable en una corte estadounidense por traficar rifles de asalto AK-47 y un arma de calibre 50 a la nación más pobre de América. Muchas de esas armas van a parar a menores de edad, que constituyen alrededor del 50% de los miembros de las bandas. Dado que no asisten al colegio, son reclutados de manera sistemática, a veces forzosamente, para hacer los peores trabajos. En la CNN, un chico de 14 años contó cómo fue reclutado por una banda cuando
cuando tenía apenas 11 años y obligado a quemar los cadáveres de personas ejecutadas. A partir de 2023 la situación empeoró drásticamente. Solo en el primer semestre, los grupos criminales mataron a 2.000 individuos, secuestraron a 1.000 y utilizaron la violencia sexual para aterrorizar a la sociedad en su conjunto. Una mujer entrevistada por Human Watch recuerda los trágicos episodios del 15 de abril pasado, cuando ella y sus vecinos fueron detenidos por miembros del G9. Los delincuentes tomaron a varios hombres del grupo al azar, los hicieron ponerse en fila y comenzaron a matarlos uno por uno, algunos a machetazos y otros a tiros. Abrieron los cuerpos de algunos de ellos, los apilaron y los incendiaron. Al concluir, entraron a mi casa y abusaron de mí y de mi hermana. En los últimos 2 años, 195.000 personas fueron desplazadas debido a la violencia extrema y decenas de miles intentaron huir del país, a pesar de que Biden y su perro faldero AMLO volvieron a reportarlos a la isla maldita. Hablamos de gente que no tiene electricidad, que no come todos los días, que solo bebe agua de la lluvia y que para rematar este escenario tan dantesco, desde finales de 2022 enfrenta un nuevo brote de cólera al que podríamos denominar Billy. Y así llegamos al caos actual. En febrero de 2024 el presidente Ariel Henry se negó a dejar su cargo tal y como había sido acordado al momento de asumir. Su coartada era precisamente que los clanes del crimen organizado aterrorizan a Haití, secuestrando civiles en masa y matando a discreción. Es decir, las mismas que usó por meses para imponer el orden. Cuando Henry amenazó con traer fuerzas extranjeras para combatir al crimen, las pandillas sellaron la paz y se volvieron más peligrosas que nunca. Unidas, sitiaron a Henry, que huyó desesperadamente a Kenia para ultimar el despliegue de la fuerza policial keniata en su país. Aprovechando su ausencia, los criminales se lanzaron al ataque y en pocos días se volvieron los amos absolutos de la isla. Cerraron el aeropuerto, saquearon puertos marítimos, atacaron una docena de comisarías de policía, 20 hospitales y liberaron a 4.600 presos. Ecuador, alerta. Van por ustedes también. Video recomendado. Los enfrentamientos llegaron a las puertas del Palacio Nacional. Desde allí, los pandilleros exigieron la renuncia de Henry y amenazaron con desatar un genocidio si se negaba. Atrapado en un callejón sin salida, el mandatario aceptó renunciar y el vacío de poder fue rápidamente ocupado por esta unión de federaciones de delincuentes comunes que todavía combaten contra lo que queda de la policía y el ejército. Mientras tanto, los líderes de las pandillas se comportan como jefes de Estado, hablando con periodistas, celebrando conferencias de prensa, prometiendo la paz a cambio de dinero y exigiendo un asiento en la mesa. Incluso cuentan con el apoyo de un destacado líder político, Guy Philippe, antiguo comandante de policía, que cumplió 6 años en una prisión federal estadounidense por lavado de dinero procedente del narcotráfico antes de ser deportado a Haití a finales del año pasado. Philippe ha liderado las presiones para que Henry dimita y ahora pide abiertamente que se otorgue amnistía a las bandas porque si no deberán enfrentarse a graves consecuencias. Mientras tanto, el caos sigue en Haití y sobre cuyos escombros ya solo parece reinar el temido jefe del G9, Jimmy Barbecue Cherizier. La incursión de Cherizier en el crimen organizado se remonta a su tiempo como agente de la Policía Nacional de Haití. Bueno, un criminal uniformado. Allí planeó y participó el ataque mortal contra civiles en el barrio de La Celine en Puerto Príncipe. Corría el mes de noviembre de 2018. Este asalto resultó en la muerte de al menos 71 personas y la destrucción de más de 400 viviendas, además del aprovechamiento de 7 mujeres por parte de los bárbaros. Fue catalogada como la peor masacre en el país en más de una década. Poco después fue despedido del ente policial y se emitió una orden de captura en su contra, aunque logró evadir el arresto. En noviembre de 2019 participó de un ataque que se prolongó durante 4 días en el barrio Bel Air de la capital haitiana, donde junto a otras pandillas incendió la mayoría de las viviendas y acabó con la vida de 24 familias. Defendiéndose de las acusaciones, Barbecue sostuvo en una entrevista para Al Jazeera que su lucha era contra un sistema corrupto y negó ser parte del crimen organizado. No obstante, en 2020 impulsó la formación de G9 y Familia, una coalición ampliada de 9 pandillas que demostró cercanía al entonces presidente Moisés. Cherizier recibió apoyo material, logístico y financiero de altos funcionarios del gobierno, quienes le proporcionaron dinero, armas, uniformes policiales y vehículos oficiales para llevar a cabo los ataques. Sorprendentemente, establecieron un
de sus principales campamentos en el predio que ocupa la Fundación Bill y Melinda Gates, que jamás reportó ningún inconveniente. Pero el asesinato de Moisey en 2021 marcó un punto de inflexión para Barbecue, que intentó capitalizar el vacío de poder resultante exigiendo que se siguieran sus directrices en respuesta al magnicidio. En octubre de ese año intentó asesinar personalmente a Ariel Henry durante una ceremonia, lo que acabó en un tiroteo entre pandilleros y fuerzas de seguridad. En noviembre lideró un bloqueo a la principal terminal petrolera del país, la Barrocks, en un intento por desestabilizar al régimen. Según su propia versión, su apodo proviene de la venta de pollo frito por parte de su madre en los barrios pobres de Puerto Príncipe, aunque algunos aseguran que en realidad se debe a que acostumbra a quemar las cosas y los cuerpos de sus enemigos. En este momento, Barbecue es el Nerón de Haití. Custodiado por sus guardaespaldas, se pasea por las calles de Puerto Príncipe con fusil en mano, chaleco antibalas y a cara descubierta. Consciente de la importancia del relato, cultiva una imagen de libertador y rebelde frente a las élites que han sometido al país a la miseria, pero convive y negocia con ellas día a día. Mientras afianzan su poder, los restos del Estado han constituido un Consejo Presidencial de Transición que busca nombrar un gobierno legítimo y recuperar el control de las calles. Quizás lo único interesante de esta postal siniestra es el Estado mostrado en su naturaleza. Una banda criminal más que cuando pierde su capacidad de imponerse al resto, perece. En esta larga agonía, Barbecue ordenó esta misma semana una incursión en uno de los barrios más selectos de Puerto Príncipe. Pandilleros saquearon mansiones y dejaron tras ellos 14 cadáveres. Muchos señalan que se trata de algunos empresarios locales que competían contra el lobby americano. Los delincuentes también buscaron asaltar esta semana el Banco de la República de Haití, una de las pocas instituciones que no han huido del centro de la ciudad, donde los criminales campan a sus anchas, pero en este caso la policía y el ejército sí repelieron el ataque, dejando a 4 bandidos muertos. El mayor de todos, presidente del banco, huyó en un helicóptero ¿a dónde? A Miami. ¿Qué va a pasar con Haití? Bueno, la incertidumbre se profundiza, pero a lo lejos solo podemos avisorar un futuro horrendo y una nueva intervención militar. Hace 2 semanas, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken viajó a Kingston, Jamaica, para abordar el tema con representantes de Francia, Canadá y las Naciones Unidas, con un mensaje provocativo, que es la obligación internacional de mantener la seguridad en aquel sitio abandonado de la mano de Dios. Se dice que la historia no se repite pero rima. En el caso de Haití, observamos una poesía maldita que lleva 200 años y podría irse a 200 más. Los invito a compartir este informe en todas sus redes y grupos, a darle like al video para que YouTube lo recomiende a más gente y a apoyar nuestro trabajo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Este documental, por ejemplo, es un material que logramos gracias a los mecenas. Gracias a quienes nos apoyan desde $5 por mes y tienen acceso a contenido exclusivo, a quienes sponsorean el canal, lo patrocinan, a quienes acceden a contenido educativo de alto valor de la Academia Libertaria, todo lo que pueden encontrar en patreon.com/Nicolás Moraz. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.